El sol brillaba sobre Cádiz, bañando las calles empedradas con una luz dorada que se reflejaba en el mar. Era el 18 cumpleaños de mi hijo, Javier, y la sala de nuestra casa en el barrio de La Viña estaba llena de risas. Las velas titilaban sobre el pastel, y yo, Carmen López, de 55 años, miraba a Javier con el corazón lleno de amor. Él, con los ojos cerrados y las manos juntas, pidió un deseo: que mis abuelos vivan mucho y que papá consiga ese ascenso. Todos aplaudieron, pero cuando llegó mi turno, su mirada cambió. Me miró con frialdad, como si yo fuera un estorbo, y dijo con voz plana: ojalá te divorcies de papá, mamá. Cuanto más lejos estés, mejor. El silencio cayó como un telón. Antonio, mi esposo, soltó una risa seca. Eso te pasa por controlarlo tanto, Carmen. Te lo mereces. Los abuelos Dolores y Manuel rieron también, como si fuera una broma. Me quedé helada, con el corazón apretado. Javier, mi niño, el que crié con amor y sacrificios, me quería fuera de su vida. Intenté hablar, pero él me cortó. Ya, encontré a alguien mejor para papá. Es dulce, no como tú. No arruinarás nuestra nueva vida. Semanas después, se fueron a Suiza, dejándome atrás como un mueble viejo. Suplicé a Javier que me escuchara, pero me apartó con desprecio. Ese invierno, morí sola en una habitación alquilada, con una infección devorándome la pierna. No hubo funeral, nadie dijo mi nombre, pero, de algún modo, abrí los ojos otra vez. Era la mañana del 18 cumpleaños de Javier, el mismo día, la misma escena. En mis manos sostenía el regalo que tanto me costó. Una plaza en el exclusivo campamento de élite de Sierra Nevada. Un lugar para los hijos de la élite. Esta vez, no sería la madre que ruega. Sería la mujer que les enseña una lección. Escúchame. Esta es mi historia. La luz del sol se filtraba por las persianas de mi casa en La Viña, Cádiz, dibujando rayas doradas en el suelo de la cocina. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba de pie frente al fregadero, con las manos mojadas y una bandeja de tortilla de patatas enfriándose en la mesa. Era la mañana del 18 cumpleaños de mi hijo, Javier, el mismo día que, de algún modo imposible, había vuelto a vivir. Ayer, en la sala, sus palabras me habían atravesado como un cuchillo. Ojalá te divorcies de papá, mamá. Cuanto más lejos estés, mejor. Antonio, mi esposo, se rió, y los abuelos, Dolores y Manuel, lo aplaudieron, como si fuera una broma. Pero no lo era. En mi primera vida, esas palabras me llevaron a la soledad, a una muerte silenciosa en una habitación alquilada, con una infección devorándome. Ahora, con esta segunda oportunidad, no sería la madre que ruega. Sería la mujer que les enseña quién soy. Javier siempre fue mi mundo. Cuando mi esposo, Antonio, perdió su trabajo como contable hace 20 años, yo tenía 35 y Javier apenas 5. Nuestra vida cambió de la noche a la mañana. Antonio se volvió distante, amargado, buscando consuelo en el bar del barrio. Yo me convertí en madre, padre y sostén del hogar. Con mis ahorros, abrí una pequeña tienda de comestibles, El Rincón de La Viña, que creció en secreto, convirtiéndose en una cadena de distribución local. Trabajé de sol a sol, descargando cajas, negociando con proveedores, limpiando hasta medianoche. Cada euro iba a Javier, su colegio privado, sus clases de inglés, su matrícula en la Universidad de Cádiz para estudiar negocios. Nunca le conté cómo me dolían las manos al final del día, ni cómo mi corazón se apretaba cuando Antonio llegaba borracho, gritando que yo era una inútil. Quería que Javier fuera libre, que brillara como las estrellas que le prometí de niño. Cuando Javier cumplió 15, empezó a cambiar. Antonio y sus padres, Dolores y Manuel, lo llenaban de regalos: zapatillas caras, videojuegos,
dinero para salir. «No seas tan dura, Carmen», decía Dolores. «Déjalo disfrutar». Pero yo veía cómo Javier me miraba con desprecio, como si mi sacrificio fuera una carga. A los 17 me dijo: «Mamá, eres una pesada. Papá y los abuelos saben cómo vivir. Tú solo trabajas». Sus palabras eran puñales, pero seguí adelante, pensando que algún día lo entendería. En mi primera vida, ese día nunca llegó. En el cumpleaños de Javier, su deseo de divorcio fue el principio del fin. Me dejaron atrás, se fueron a Suiza, y morí sola, olvidada. Ahora, de pie en la cocina, con la tortilla de patatas enfriándose, supe que esta vez sería diferente. En mis manos estaba el regalo. Una plaza en el campamento de élite de Sierra Nevada. Un lugar para los hijos de la élite, que me costó años de humillaciones. Trabajé como limpiadora, asistente personal. Incluso soporté los caprichos de esposas de empresarios ricos para conseguirlo. Pero Javier no lo merecía. No después de desear mi desaparición. Esa mañana, mientras cortaba cebollas, pensé en Antonio. Él nunca me defendió. Cuando Dolores me llamó controladora, o Manuel decía que arruinaba a Javier, Antonio reía, como si yo fuera la broma. Pero el rincón de la viña pagaba las facturas, la universidad de Javier, sus zapatillas caras. Ellos no sabían que mi tienda era una cadena, que mi fortuna estaba escondida tras una fachada humilde. Para ellos yo era una madre de pueblo, una sombra que no encajaba en su mundo. Esa tarde, mientras preparaba el pastel, Javier entró a la cocina. «Mamá, ¿dónde está mi regalo?», dijo con voz impaciente. Lo miré, con una calma nueva. «Lo tendrás, Javier. Pero primero, hablemos». Él puso los ojos en blanco. «Siempre con tus sermones. Papá dice que eres un estorbo». Sentí el eco de mi primera vida, pero no flaqueé. «Javier, he dado todo por ti. ¿Qué he recibido a cambio?». Él rió, cruel. «¿Qué quieres? ¿Una medalla?». «No pedí nacer». Sus palabras dolieron, pero también encendieron algo. No rogaría más. Llamé a Elena, mi amiga y gerente de una agencia de eventos. «Elena, necesito tu ayuda», dije. «Quiero que alguien investigue a Antonio y a Javier, sus finanzas, sus secretos». Ella rió. «Carmen, estás tramando algo grande. Cuenta conmigo». Mientras el sol se ponía sobre Cádiz, supe que mi plan comenzaba. No sería la madre que llora, sería la mujer que los hace caer. El viento salado del Atlántico soplaba por las calles de La Viña, Cádiz, revolviendo las cortinas de mi cocina. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba sentada a la mesa, con una taza de café frío y un cuaderno abierto donde anotaba mis pensamientos. Era el día siguiente al 18 cumpleaños de Javier, mi hijo, el día que, por un milagro imposible, había vuelto a vivir. Sus palabras aún resonaban como un eco cruel. «Ojalá te divorcies de papá, mamá. Cuanto más lejos estés, mejor». Antonio, mi esposo, y sus padres, Dolores y Manuel, se rieron, como si mi dolor fuera una broma. En mi primera vida, esas palabras me llevaron a la soledad, a una muerte silenciosa en una habitación alquilada, con una infección devorándome. Ahora, en esta segunda oportunidad, no sería la madre que suplica, sería la mujer que los hace enfrentar la verdad. La noche anterior, en la cocina, Javier me había mirado con desprecio, exigiendo su regalo, una plaza en el campamento de élite de Sierra Nevada, como si fuera un derecho. «Eres una pesada», dijo cuando intenté hablar. «Papá dice que eres un estorbo». Esas palabras,
unidas al recuerdo de mi muerte solitaria, encendieron un fuego en mi pecho. No rogaría más. Llamé a Elena, mi amiga y gerente de una agencia de eventos, y le pedí que investigara a Antonio y Javier, sus finanzas, sus secretos. «Carmen, estás tramando algo grande», dijo ella. Hoy esperaba las primeras pistas. Esa mañana, mientras preparaba tortilla de patatas, pensé en los años que di todo por Javier. Cuando Antonio perdió su trabajo hace 20 años, yo sostuve la familia con el Rincón de la Viña, mi tienda que creció en secreto hasta convertirse en una cadena. Cada euro fue para Javier, su colegio, sus clases, su futuro. Pero él, influenciado por Antonio y los abuelos, empezó a verme como una carga. Dolores me decía: «No seas tan dura, Carmen. Déjalo disfrutar». Manuel añadía: «Lo estás asfixiando». Antonio, borracho, reía: «Eres una inútil». Yo callaba pensando que Javier algún día lo entendería. En mi primera vida nunca lo hizo. A mediodía, María, mi vecina, llegó con pestiños. «Carmen, estás distinta», dijo sentándose, como si llevaras un secreto. Sonreí sirviéndole café. «Solo pienso en Javier, María. Me pidió el divorcio ayer». Ella frunció el ceño. «Ese niño. ¿Y Antonio lo permitió?». Asentí con un nudo en la garganta. «Todos lo hicieron, pero no me rendiré». María puso su mano sobre la mía. «Eres más fuerte que ellos, Carmen. Haz que lo vean». Esa tarde, Elena llamó. «Carmen, tengo algo», dijo con voz tensa. «Antonio ha estado desviando dinero de su empresa, y Javier gasta fortunas en bares caros, con amigos que no conoces. Hay rumores de una mujer». Mi corazón dio un vuelco. «Elena, sigue buscando», dije. «Quiero nombres, fechas, pruebas». Colgué, con las manos temblando de rabia. No solo me despreciaban, vivían una doble vida a mis espaldas. Esa noche Javier entró a la cocina, con la misma arrogancia. «Mamá, ¿y mi regalo?», dijo cruzando los brazos. Lo miré, con una calma fría. «Javier, ¿qué he hecho yo para merecer tu desprecio?». Él rió, cruel. «Siempre con tus dramas. Papá dice que eres un lastre. Dame el regalo y déjame en paz». Sentí el eco de mi primera vida, pero no cedí. «Lo tendrás, Javier. Pero primero dime, ¿quién es esa mujer con la que gastas mi dinero?». Sus ojos se abrieron, sorprendidos, y luego se endurecieron. «No sabes nada», escupió, y salió. Horas después, recibí un mensaje de Elena. Fotos de Javier en un bar de lujo con una mujer joven, riendo, gastando dinero que no tenía. Mi sangre se heló. No era solo desprecio, era traición. Llamé a Rocío, una amiga de Elena, experta en moverse en las sombras. «Rocío, necesito que te acerques a Javier», dije. «Hazte pasar por alguien que pueda tentarlo. Quiero que caiga». Ella rió. «Carmen, esto será divertido». Mientras el mar rugía afuera, supe que mi plan tomaba forma. Las sombras de Javier y Antonio se alargaban, pero mi luz comenzaba a brillar. El sol ardía sobre Cádiz, calentando las calles empedradas de la Viña hasta que el aire parecía vibrar. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba en la trastienda de El Rincón de la Viña, mi tienda, revisando un fajo de documentos que Elena, mi amiga, había dejado anoche. Eran pruebas, fotos de Javier, mi hijo, en un bar de lujo con una mujer joven, gastando dinero que no tenía. Extractos bancarios que mostraban los desvíos de fondos de Antonio, mi esposo, desde su empresa. Cada imagen, cada número, era un clavo en el ataúd que estaba construyendo para ellos.
Habían pasado 3 días desde el 18 cumpleaños de Javier, cuando deseó mi divorcio con una frialdad que aún me quemaba. Ojalá te divorcies de papá, mamá. Cuanto más lejos estés, mejor. En mi primera vida, esas palabras me llevaron a la muerte. Ahora, en esta segunda oportunidad, serían su ruina. La semana pasada, tras el desprecio de Javier en la cocina, «Eres un estorbo», dijo. Supe que no podía seguir siendo la madre que calla. Pedí a Elena que investigaras a Antonio y Javier. Sus finanzas, sus secretos. Ayer, ella me trajo las primeras pruebas, confirmando que Antonio robaba a su empresa y Javier dilapidaba fortunas en bares, acompañado de una mujer que no era de Cádiz. «Carmen, esto es solo el principio», dijo Elena. También le pedí a Rocío, una amiga suya, que se acercara a Javier, haciéndose pasar por una mujer adinerada para tentarlo. «Llévalo a gastar lo que no tiene», le dije. La trampa estaba en marcha. Esa mañana, mientras organizaba un pedido de aceitunas, pensé en los sacrificios que hice por Javier. Cuando Antonio perdió su trabajo hace 20 años, sostuve a la familia con el Rincón de la Viña, que creció hasta ser una cadena en secreto. Cada euro fue para Javier, su colegio, su universidad, sus caprichos. Pero él, influenciado por Antonio, y los abuelos, Dolores y Manuel, me veía como una carga. «Eres una pesada», decía, mientras Dolores le compraba zapatillas caras y Manuel lo llenaba de elogios. Antonio, borracho, reía. «Carmen, no sirves para nada». En mi primera vida creí que Javier cambiaría. Morí esperando. Ahora no cometería ese error. A mediodía, María, mi vecina, llegó con pestiños. «Carmen, estás diferente», dijo sentándose en la trastienda. «Como si tuvieras un plan». Sonreí, ofreciéndole café. «María, Javier me quiere. Fuera. Antonio y los abuelos lo apoyan. Pero no me rendiré». Ella frunció el ceño. «¿Ese niño? ¿Y Antonio no dice nada?», negué con la cabeza. «Ríe con ellos. Pero pronto verán quién soy». María me apretó la mano. «Haz que paguen, Carmen. Por ti». Esa tarde Rocío llamó. «Carmen, Javier está enganchado», dijo con voz divertida. «Anoche lo llevé a un restaurante en Sevilla. Gastó 600 euros en vino y cena. Pidi wants to know if there's anything else I should know», pidiéndome que invirtiera en él. Mi corazón dio un vuelco. «Sigue, Rocío. Que se hunda». Luego, Elena me envió más fotos. Javier con Rocío, luciendo una chaqueta nueva en un bar caro. «Carmen, está al límite», dijo. «Sus deudas superan los 8.000 euros». Sonreí, fría. El suelo bajo Javier temblaba. Esa noche Javier entró a la tienda, arrogante. «Mamá, ¿dónde está mi regalo?», dijo cruzando los brazos. Lo miré, con calma. «Javier, ¿quién es esa mujer con la que gastas mi dinero?». Él palideció, pero rió. «No sabes nada. Dame el maldito regalo». Sentí el eco de mi primera vida, pero no cedí. «Lo tendrás, pero primero dime la verdad». Él escupió. «Eres patética», y salió. Horas después, recibí un mensaje de Rocío. «Javier cree que soy su boleto a la riqueza. Quiere que invirtamos juntos». Mi sangre se heló. Llamé a Diego, un amigo abogado. Diego prepara una demanda contra Antonio por fraude y reúne pruebas contra Javier. Él asintió. «Carmen, esto será grande». Mientras el mar rugía afuera, supe que la trampa se tejía. Javier y Antonio no sospechaban que su mundo estaba a punto de colapsar. El crepúsculo teñía el cielo, de Cádiz de un naranja ardiente, como si el mar estuviera en llamas. Yo, Carmen López,
de 55 años, estaba en la trastienda de El Rincón de la Viña, mi tienda, sosteniendo un sobre marrón lleno de pruebas que quemaban como brasas. Fotos de Javier, mi hijo, con Rocío, mi empleada disfrazada de heredera, gastando fortunas en bares de lujo. Extractos bancarios que mostraban los desvíos de fondos de Antonio, mi esposo, desde su empresa. Cada prueba era una pieza del rompecabezas que desmantelaría su arrogancia. Habían pasado 5 días desde el 18 cumpleaños de Javier, cuando deseó mi divorcio con una frialdad que aún me dolía. Ojalá te divorcies de papá, mamá. Cuanto más lejos estés, mejor. En mi primera vida, esas palabras me llevaron a la muerte. Ahora, en esta segunda oportunidad, serían su perdición. La trampa estaba funcionando. Hace una semana pedí a Rocío que atrajera a Javier, haciéndole creer que era una mujer rica. Llévalo a restaurantes caros, le dije. Elena, mi amiga, me trajo pruebas. Javier debía 10.000 euros y Antonio había desviado miles de su empresa. También encargué a Diego, mi amigo abogado, que preparara una demanda contra Antonio por fraude. Pero lo que más dolía era Javier. En mi primera vida creí que cambiaría. Morí esperando. Ahora su desprecio. Eres patética, me dijo hace días. Me empujaba a actuar. Esa mañana, mientras preparaba pestiños, pensé en los años que di todo por Javier. El Rincón de la Viña pagó su colegio, su universidad, sus caprichos. Pero él, influenciado por Antonio y los abuelos, Dolores y Manuel, me veía como una carga. «Eres una pesada», decía, mientras ellos lo llenaban de regalos. En mi primera vida callé, esperando su amor. Ahora no cometería ese error. A mediodía, María, mi vecina, llegó con tortilla de patatas. «Carmen, estás planeando algo», dijo con una sonrisa cómplice. «Se te ven los ojos». Tomé un trozo sonriendo. María, Javier y Antonio me quieren fuera, pero no saben con quién se meten. Ella asintió. «Carmen, haz que paguen. Por ti». Esa tarde, Rocío me llamó. «Carmen, Javier está desesperado», dijo riendo. «Anoche perdió 2.000 euros en un casino en Málaga, pidiéndome que invirtiera en un negocio suyo. Cree que soy su salvación». Mi corazón latía fuerte. «Sigue, Rocío, que se hunda». Luego Elena envió más fotos. Javier con ojeras, en un bar, pidiendo prestado a desconocidos. «Carmen, está al borde», dijo. Sonreí, fría. El suelo bajo Javier se derrumbaba. Esa noche Javier irrumpió en la tienda, con los ojos enrojecidos. «Mamá, dame el regalo», exigió con voz temblorosa. Lo miré. Calma. «Javier, ¿quién es esa mujer con la que gastas mi dinero?» Él palideció, pero gritó. «No sabes nada. Dame el maldito campamento». Sentí el eco de mi primera vida, pero no cedí. «Te di todo, Javier. ¿Y tú?» «Me deseaste fuera». Sus ojos se abrieron, incrédulos. «¿Por eso haces esto? ¿Por venganza?» Sonreí, fría. «No, hijo, por justicia». Horas después, Laura, una amiga de la infancia, me llamó. «Carmen, vi a Javier en un bar pidiendo dinero. Está endeudado hasta el cuello. Y Antonio, dicen que su empresa lo investiga». Mi sangre se heló, pero mi resolución creció. Llamé a Diego. «Diego, acelera la demanda contra Antonio y prepara un expediente contra Javier por sus deudas». Él asintió. «Carmen, esto será un terremoto». Luego llamé a Rocío. «Llévalo al límite. Haz que crea que puede tenerlo todo». Esa noche, mientras el mar rugía afuera, miré la plaza del campamento en mi escritorio.
Había sacrificado años por ese regalo, pero Javier no lo merecía. Lo guardé en un cajón, con una decisión clara. No sería para él. Mi justicia, silenciosa y precisa, estaba a punto de estallar. Pero más que eso, quería protegerme, renacer, vivir por mí. La luna llena iluminaba Cádiz, proyectando sombras plateadas sobre las calles empedradas de la viña. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba en el comedor de mi casa, sosteniendo una carpeta llena de pruebas que eran como dagas afiladas. Fotos de Javier, mi hijo, con Rocío, mi empleada disfrazada de heredera, dilapidando fortunas en bares de lujo, extractos bancarios que mostraban los desvíos de fondos de Antonio, mi esposo, desde su empresa. Era la noche de una cena familiar, organizada bajo el pretexto de celebrar el cumpleaños de Javier, pero en realidad era mi escenario para desmantelar su mundo. Habían pasado 6 días desde que Javier deseó mi divorcio, con una frialdad que aún me ardía. Ojalá te divorcies de papá, mamá. Cuanto más lejos estés, mejor. En mi primera vida, esas palabras me llevaron a la muerte. Ahora, en esta segunda oportunidad, serían su caída. La trampa había funcionado. Rocío, haciéndose pasar por una mujer adinerada, había llevado a Javier a gastar 12.000 euros que no tenía, endeudándolo hasta el cuello. Elena, mi amiga, me proporcionó pruebas de los fraudes de Antonio. Y Diego, mi abogado, preparó una demanda que lo haría enfrentar cargos. Javier, con su arrogancia: «Eres patética», me dijo hace días. Creía que podía seguir manipulándome. Pero esta noche, frente a Antonio, Dolores y Manuel, sus abuelos, mostraría la verdad. El comedor estaba decorado con manteles blancos y velas, como en mi primera vida. Javier llegó tarde, con una chaqueta cara que no podía pagar, y Antonio lo siguió, con ojos nerviosos. Dolores y Manuel, con sus sonrisas falsas, elogiaron a Javier. «Nuestro genio va a brillar en ese campamento». «Carmen, prepara algo decente esta vez», añadió Dolores con desdén. Sonreí, sirviendo tortilla de patatas. «Esta noche es especial», dije con voz calma. La cena comenzó con charlas y risas, pero yo esperaba. Rocío, como invitada sorpresa, entró al comedor, con un vestido elegante que atrajo todas las miradas. Javier palideció, su copa temblando. «¿Qué hace ella aquí?», susurró a Antonio, que frunció el ceño. Rocío se acercó, sonriendo. «Carmen, qué honor», dijo, ignorando a Javier. «Felicidades, Javier». Luego se inclinó hacia él, susurrando algo que lo hizo sudar. Cuando los postres llegaron, me levanté, con la carpeta en la mano. «Esta noche celebramos a Javier», dije con voz clara, «pero también la verdad». Abrí la carpeta, mostrando fotos de Javier con Rocío, recibos de sus deudas, extractos de los fraudes de Antonio. «Javier, creías que esta mujer era tu salvación, pero trabaja para mí. Y Antonio, tu empresa sabe lo que has hecho». La sala se quedó en silencio. Dolores dejó caer su tenedor, que resonó contra el plato. Javier se puso de pie, rojo, de furia. «Es una mentira», gritó. «Me han tendido una trampa». Rocío rió. «Javier, gastaste 12.000 euros que no tenías. ¿Quién te engañó?». Antonio, temblando, señaló a Javier. «Esto es tu culpa, idiota». Dolores gritó. «Carmen, ¿cómo te atreves? Eres una amargada». Me acerqué con una furia fría. «Dolores, apoyaste a Javier mientras me despreciaba. Antonio, robaste mientras me llamabas inútil. Esta es mi casa, mi dinero, mi verdad». Mostré un audio de Javier. «Mamá, eres un lastre». La sala estalló en susurros. Javier intentó huir, pero la seguridad
avisada por Elena, lo detuvo. «Esto no termina aquí», balbuceó. Sonreí, fría. «Oh, Javier, apenas comienza». Antonio, con la cabeza baja, murmuró. «Carmen, hablemos». Pero lo corté. «Hablaremos con mi abogado». Laura, mi amiga, que estaba entre los invitados, aplaudió. «Por fin, Carmen». Los demás siguieron, y por primera vez sentí que mi voz resonaba. Esa noche Javier se fue, furioso, y Antonio no me miró. Dolores y Manuel, humillados, salieron en silencio. Mientras limpiaba la mesa, supe que la máscara de mi familia había caído. Pero también supe que mi lucha no terminaba. Quería renacer, no solo castigar. Guardé la plaza del campamento en un cajón, decidida a usarla para alguien que lo mereciera. La brisa nocturna de Cádiz se colaba por las ventanas de mi casa en la viña, trayendo el aroma salado del mar. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba en la cocina, cortando tomates para una tortilla de patatas, mientras el eco de la cena familiar resonaba en mi mente. Había pasado una semana desde que, en el comedor, expuse la verdad sobre Javier, mi hijo, y Antonio, mi esposo. Él, endeudado hasta el cuello por una falsa heredera. Antonio, un ladrón que desviaba fondos de su empresa. La copa rota de Dolores, los gritos de Javier, el silencio humillado de Antonio. Todo seguía vivo, como una herida que aún sangraba. Pero esta vez no era yo quien sufría. En mi primera vida sus palabras, «Ojalá te divorcies, mamá», me llevaron a la muerte. Ahora, en esta segunda oportunidad, eran ellos los que caían. La cena había destrozado su mundo. Las pruebas que envié a la empresa de Antonio, falsificación de gastos, lo llevaron a ser suspendido y enfrentarse a una investigación penal. Rocío, mi empleada disfrazada de heredera, empujó a Javier a gastar 15.000 euros que no tenía, dejándolo en la ruina. Los rumores corrían por Cádiz. Javier debe dinero a todos. Antonio es un ladrón. María, mi vecina, llegó ayer con pestiños y noticias. «Carmen, nadie les habla», dijo sonriendo. «Dolores y Manuel no salen de casa. Están avergonzados». Sonreí, pero mi corazón latía por mí, no por su caída. Javier se había ido de casa tras la cena, furioso, y Antonio apenas me hablaba, durmiendo en el sofá. Dolores y Manuel, que siempre me llamaron controladora, ahora guardaban silencio. Pero lo que más me sorprendía era Javier. Hace días lo vi en la calle, demacrado, con ojeras y la ropa arrugada. No me miró, pero su arrogancia parecía rota. Algo en él estaba cambiando, y eso me inquietaba. En mi primera vida nunca mostró remordimiento. ¿Era esto diferente? Esa mañana, mientras preparaba café, María vino. «Carmen, Javier está pidiendo dinero en el barrio», dijo sentándose. «Y Antonio, dicen que lo despidieron». Tomé un pestiño con una calma fría. «Que paguen, María, por cada lágrima que me hicieron derramar». Ella asintió. «Estás renaciendo, Carmen. Se ven tus ojos». Esa tarde, Diego, mi amigo abogado, vino a casa. «Carmen, la demanda contra Antonio avanza», dijo dejando un expediente. «Podría enfrentar prisión. Y Javier, sus acreedores lo persiguen. Debe 20.000 euros». Mi corazón dio un vuelco, pero no era lástima. Era justicia. «Diego, prepara los papeles del divorcio», dije. «No quiero nada de Antonio, solo mi libertad». Él sonrió. «Carmen, eres una fuerza». Esa noche, Javier apareció en la tienda, con el rostro hundido. «Mamá, necesito hablar», dijo con voz temblorosa. Lo miré, sin moverme. «Habla, Javier». Él bajó la mirada.
Me equivoqué. Estoy endeudado. No tengo nada. Por favor, ayúdame. Sus ojos, antes fríos, parecían suplicar. En mi primera vida habría cedido. Ahora no. Javier, me deseaste fuera, dije con voz firme. Me llamaste estorbo. ¿Y ahora pides ayuda? Él cayó de rodillas, llorando. Mamá, no sabía lo que hacía. Lo siento. Sentí un nudo en el pecho, pero no era amor, era cansancio. Levántate, dije, fría. No soy tu salvadora. Paga por lo que hiciste. Él se puso de pie, con lágrimas en los ojos. ¿Y el campamento? ¿Me lo darás? Reí, amarga. Ese regalo no es para ti, nunca lo fue. Javier salió, derrotado, y por primera vez no sentí culpa. Llamé a Elena. Elena, quiero vender la plaza del campamento. El dinero será para alguien que lo merezca. Ella rió. Carmen, estás imparable. Esa noche, mientras el mar susurraba fuera, miré las fotos de mi primera vida. Javier de niño sonriendo en mis brazos. Las guardé en un cajón, junto a la plaza del campamento. Mi lucha no era solo contra ellos, era por mí, por renacer, por vivir sin su sombra. Antonio y Javier estaban en ruinas, pero yo apenas comenzaba a brillar. El amanecer en Cádiz bañaba las calles de la viña con una luz suave, como si el mar susurrara promesas de un nuevo comienzo. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba en la trastienda de El Rincón de la Viña, mi tienda, organizando un pedido de aceitunas mientras el aroma a café llenaba el aire. Habían pasado 3 semanas desde la cena familiar, donde expuse la verdad sobre Javier, mi hijo, y Antonio, mi esposo. Él, endeudado por una falsa heredera. Antonio, un ladrón que desviaba fondos. La copa rota de Dolores, los gritos de Javier, el silencio de Antonio. Todo eso era un eco que se desvanecía. En mi primera vida sus palabras, «Ojalá te divorcies, mamá», me llevaron a la muerte. Ahora, en esta segunda oportunidad, eran ellos los que caían, mientras yo comenzaba a renacer. La cena había sido devastadora. Las pruebas que envié a la empresa de Antonio lo llevaron a ser despedido y enfrentar cargos por fraude. Rocío, mi empleada disfrazada de heredera, empujó a Javier a deber 20.000 euros, dejándolo sin nada. Los rumores corrían por Cádiz. Javier pide limosna. Antonio está acabado. María, mi vecina, llegó ayer con pestiños. Carmen, nadie los mira, dijo riendo. Dolores y Manuel se esconden. Están rotos. Sonreí, pero mi corazón latía por mí, no por su caída. Javier había cambiado. Hace una semana vino a la tienda, de rodillas, suplicando ayuda. «Mamá, lo siento», dijo con lágrimas. Lo rechacé, no por crueldad, sino por justicia. Vendí la plaza del campamento de élite de Sierra Nevada, que tanto me costó, por 15.000 euros, decidida a usarla para alguien que lo mereciera. Antonio, mientras tanto, vivía en un piso cochambroso, evadiéndome. Los abuelos, Dolores y Manuel no me hablaban, humillados por su propio silencio. Esa mañana, mientras preparaba tortilla de patatas, María vino. «Carmen, Javier está trabajando en un bar», dijo sentándose. «Y Antonio, dicen que lo investigan por más fraudes». Tomé un pestiño con una calma nueva. «Que paguen, María. Yo ya no cargo sus culpas». Ella sonrió. «Estás brillando, Carmen». «¿Qué? ¿Sigue?», respondí con voz firme. «Vivir, por mí». Esa tarde Diego, mi amigo abogado, vino. «Carmen, Antonio será juzgado en un mes», dijo, dejando un expediente. «Podría enfrentar 3 años. Javier debe 25.000 euros. Los acreedores lo persiguen». Mi corazón dio un vuelco.
Pero no era lástima. Diego, los papeles del divorcio, dije. Quiero que estén listos. Él asintió. Carmen, eres un huracán. Esa noche, Antonio apareció en la tienda, demacrado, con la ropa arrugada. Carmen, hablemos, dijo con voz temblorosa. Lo miré, sin moverme. Habla, Antonio. Él bajó la mirada. Me equivoqué. Retira la demanda. Podemos empezar, de nuevo. Su voz era un eco de mi primera vida, pero no era arrepentimiento, era miedo. Antonio, me llamaste inútil. Dije fría. Apoyaste a Javier cuando me deseó fuera, ¿y ahora pides clemencia? Él cayó de rodillas, llorando. Carmen, no tengo nada, por favor. Reí, amarga. No soy tu salvadora. Paga por lo que hiciste. Cerré la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Pero no era rabia, era libertad. Llamé a Elena. Elena, quiero alquilar un piso nuevo, dije, y dona el dinero del campamento a una joven que lo necesite. Ella rió. Carmen, estás renaciendo. Luego llamé a Laura, mi amiga de la infancia. Laura, necesito una compañera de viaje. ¿Granada? Ella gritó. ¡Vamos! Esa noche, mientras el mar rugía fuera, miré mi reflejo en el espejo. No era la madre que ruega, ni la esposa que calla. Era Carmen, una mujer que había transformado su dolor en fuerza. Javier y Antonio estaban en ruinas, pero yo estaba lista para vivir. Guardé las fotos de mi primera vida en un cajón, sabiendo que mi verdadera vida comenzaba ahora. La primavera llegó a Cádiz con un estallido de colores, pintando las calles de la viña con flores silvestres y el brillo del mar bajo un cielo azul. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba en mi nuevo piso, un pequeño apartamento con vistas al Atlántico, decorando una mesa con tortilla de patatas y pestiños para una visita de María, mi vecina. Habían pasado 2 meses desde la cena familiar, donde expuse la verdad sobre Javier, mi hijo, y Antonio, mi esposo. Él, endeudado por una falsa heredera. Antonio, un ladrón que desviaba fondos. La copa rota de Dolores, los gritos de Javier, el silencio de Antonio. Todo eso era un recuerdo que se desvanecía como la bruma. En mi primera vida, sus palabras, «Ojalá te divorcies, mamá», me llevaron a la muerte. Ahora, en esta segunda oportunidad, ellos estaban en ruinas, mientras yo renacía. La cena había sido el fin de su mundo. Antonio fue despedido y enfrentaba 3 años de prisión por fraude. Javier, con deudas de 25.000 euros tras la trampa de Rocío, trabajaba limpiando mesas en un bar. Dolores y Manuel, sus abuelos, se mudaron a un pueblo, humillados. Nadie los menciona. Me dijo María hace una semana, trayendo pestiños. Cádiz los olvidó. Sonreí, pero mi alegría era por mí. Vendí la plaza del campamento de élite de Sierra Nevada por 15.000 euros, donando el dinero a una joven estudiante, Ana, que soñaba con estudiar en Sevilla. Los papeles del divorcio estaban listos, y mi nuevo piso era el primer paso hacia mi libertad. Javier había intentado redimirse. Hace un mes, vino a la tienda, de rodillas, suplicando perdón. «Mamá, lo siento», dijo con lágrimas. Lo rechacé, no por odio, sino por justicia. Pero desde entonces, algo en él cambió. María me contó que trabajaba turnos dobles, pagando sus deudas. «Parece otro», dijo. En mi primera vida nunca mostró remordimiento. Ahora su cambio me inquietaba, pero no podía volver atrás. Esa mañana, mientras preparaba café, María llegó. «Carmen, estás radiante», dijo sentándose. «Este piso es un sueño». Tomé un pestiño sonriendo. «María, por fin vivo para mí. Antonio está acabado. Javier paga su precio».
Ella asintió. ¿Y tú qué harás ahora? Respondí con voz firme. Viajar, escribir, ser libre. Había planeado un viaje a Granada con Laura, mi amiga, y estaba escribiendo un cuaderno sobre mi vida, para mujeres que, como yo, habían sido olvidadas. Esa tarde, Diego, mi abogado, llamó. «Carmen, Antonio fue condenado a 3 años», dijo. «Javier está pagando sus deudas, pero no tiene futuro aquí. Los acreedores no lo sueltan». Mi corazón dio un vuelco, pero no era lástima. «Diego, finaliza el divorcio», dije, «y asegura que Antonio no toque mi dinero». Él rió. «Carmen, eres un volcán». Esa noche Javier apareció en mi piso, sin avisar. Estaba flaco, con ojeras, pero sus ojos tenían una chispa nueva. «Mamá, necesito hablar», dijo, con voz baja. Lo dejé pasar, con cautela. «Habla, Javier». Él se sentó mirando el suelo. «Me equivoqué, te hice daño. Estoy pagando mis deudas, trabajando. No pido que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento». Su voz temblaba, y por un momento vi al niño que amaba. En mi primera vida habría cedido. Ahora no. Javier, tus palabras no borran el pasado. Dije, fría. Deseaste mi muerte. Me llamaste estorbo. No puedo ser tu madre otra vez. Él asintió con lágrimas. Lo entiendo. Solo quería decirlo. Se levantó dejando un sobre. Es para Ana, la chica del campamento. Le escribí una carta. Espero que le sirva. Salió y por primera vez no sentí rabia, solo paz. Abrí el sobre. Una carta de Javier, pidiéndole perdón a Ana por su arrogancia y deseándole éxito. Mi corazón dio un vuelco. No era el Javier de mi primera vida, pero no podía volver atrás. Llamé a Elena. «Elena, ayúdame a crear algo», dije. «Un refugio para mujeres que han perdido todo». Ella gritó. «¡Carmen! ¡Eso es enorme!». Mientras el mar susurraba fuera, supe que mi lucha no era solo por mí. Era por todas las que, como yo, merecían renacer. El sol de verano brillaba sobre Jerez de la Frontera, iluminando los viñedos que se extendían como un tapiz verde bajo un cielo sin nubes. Yo, Carmen López, de 55 años, estaba en el patio de Renacer del Sur, mi fundación para mujeres maltratadas, sentada bajo un olivo con una taza de café y el aroma a lavanda en el aire. Frente a mí, un grupo de mujeres reía mientras aprendía a gestionar pequeños negocios, sus voces mezclándose con el canto de los pájaros. Habían pasado 6 meses desde la cena familiar, donde expuse la verdad sobre Javier, mi hijo, y Antonio, mi esposo. Él, un joven endeudado por una falsa heredera. Antonio, un ladrón condenado por fraude. La copa rota de Dolores, los gritos de Javier, el silencio de Antonio. Todo eso era un eco lejano. En mi primera vida sus palabras, «Ojalá te divorcies, mamá», me llevaron a la muerte. Ahora, en esta segunda oportunidad, ellos estaban en ruinas, mientras yo había renacido. La cena marcó su fin. Antonio fue condenado a 3 años de prisión por fraude, perdiendo todo. Javier, con deudas de 25.000 euros tras la trampa de Rocío, trabajaba en un bar, pagando sus culpas. Dolores y Manuel, sus abuelos, se mudaron a un pueblo, olvidados por Cádiz. Nadie habla de ellos. Me dijo María, mi vecina, hace un mes, trayendo pestiños. «Eres la heroína de la viña, Carmen». Sonreí, pero mi alegría era por mí. Vendí la plaza del campamento de élite de Sierra Nevada por 15.000 euros, donándola a Ana, una joven que ahora estudiaba en Sevilla. Mi divorcio con Antonio estaba finalizado, y mi nuevo piso en Cádiz era mi refugio.
Pero lo más grande era Renacer del Sur, un hogar donde mujeres como yo aprendían a levantarse. Javier había intentado redimirse. Hace 3 meses vino a mi piso con lágrimas, dejando una carta para Ana, pidiéndole perdón. «No pido que me perdones», dijo. Lo rechacé, no por odio, sino por libertad. María me contó que seguía trabajando, pagando deudas, pero Cádiz ya no era su hogar. «Parece otro», dijo. En mi primera vida nunca cambió. Ahora su remordimiento era real, pero no podía volver atrás. Esa mañana, mientras preparaba tortilla de patatas, Laura, mi amiga, llegó. «Carmen, Renacer del Sur es un milagro», dijo abrazándome. «Las mujeres te adoran». Tomé un pestiño riendo. «Laura, es nuestro milagro, por todas las que fuimos silenciadas». Había viajado a Granada con ella, escrito un cuaderno sobre mi vida, hablado en eventos para mujeres mayores de 50. «No tienes que quedarte donde te necesitan», decía. «Mereces ir donde te quieran». Esa tarde Diego, mi abogado, llamó. «Carmen, Antonio está en prisión», dijo. «Javier se mudó a Málaga. Trabaja en un taller. No tienen nada». Mi corazón dio un vuelco, pero no era lástima. «Diego, asegura que mi dinero esté protegido», dije. Él rió. «Carmen, eres un faro». Esa noche Javier envió una carta. «Mamá, no pido perdón. Solo quiero que sepas que intento ser mejor. Gracias por todo». La leí y la guardé, sin responder. No era mi hijo, pero tampoco mi enemigo. Mi familia era Renacer del Sur. Las mujeres que reían, María, Laura, Elena. Doné los ahorros de mi tienda para expandir la fundación a Sevilla, creando talleres, refugios, esperanza. Un día, mientras caminábamos entre los olivos, Ana, la joven del campamento, me abrazó. «Carmen, gracias a ti, estoy en la universidad», dijo. La abracé, con lágrimas que no dejé caer. «Tú eres el futuro, Ana». Esa noche, bajo las estrellas, brindé con María. «Por ti, Carmen», dijo alzando su café. «Por la luz del renacer», susurré. Y supe que, por fin, era libre. Había transformado mi dolor en un legado, y mi vida, por primera vez, era mía.